Nuestro invitado de hoy, Carlos Llano, empresario caleño que innovó el mercado con platos y vasos amigables con el medio ambiente. Egresado de Ingeniería Mecatrónica del SENA, Carlos ideó platos y vasos comestibles elaborados con harina, maíz y arroz. Su planta de producción se encuentra en el distrito de Agua Blanca y hoy en día ya exporta a 5 países. Hoy, en el Ágora, un lugar de encuentro. Cada 5 segundos, 1.7 toneladas de basura entre vasos, plásticos, pitillos, cubiertos, son arrojados al mar. Ahí fue donde se nos ocurrió la gran idea de unir las dos cosas, el amor por el cuidado de la tierra y la ingeniería que habíamos desarrollado y esa experiencia en desarrollar un nuevo producto, y ahí es donde hicimos el plato y los vasos comestibles. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Ingeniero mecatrónico Carlos Alberto Llanos, platos comestibles, ejemplo de superación. Bienvenido a nuestro programa, ingeniero. Muchísimas gracias. Aquí estamos comiendo platos. Yo creo que esto va a ser muy rico, ¿verdad? Bueno, verdaderamente muy sabroso y delicioso. Carlos, cuando uno limpiaba el plato, antes decían que uno tenía tanto hambre que se había comido hasta el plato. ¿Cómo es eso de que son los platos comestibles? Bueno, mira, nosotros logramos transformar el alimento, le dimos forma en platos, vasos y cubiertos. Lo que logramos desarrollar gracias a tanta perseverancia fue buscar un elemento que fuera totalmente natural, biodegradable, para reemplazar el uso del plástico del icopor. Pero ¿cómo, es decir, dónde aprendiste o de dónde salió esa idea? Bueno, inicialmente, digamos que la esencia o los conocimientos básicos los adquirí de mi papá. Él nos llevaba a su trabajo donde él desbarataba sus máquinas y esos fueron los primeros conocimientos de ingeniería. Después, gracias también al SENA, donde estudié mecatrónica, entonces nos enseñaron, nos dieron todos los fundamentos básicos para poder empezar a experimentar. Nos enseñaron el método para experimentar y eso fue fundamental para que un día tomáramos la decisión de vamos a hacer algo diferente y empezamos con los platos. Me gustan mucho las máquinas porque mi papá es una persona que desde pequeño nos metió en el tema de la mecánica, desbaratábamos máquinas con él desde niño. Desarrollamos la máquina para hacer platos, vasos y cubiertos que son biodegradables. ¿Y tu papá tenía fábrica de qué? Mi papá es mecánico de naturaleza, él te desbarata lo que sea, lo que quieras, y él cuando estaba aquí en Colombia, él ahorita vive fuera del país, él trabajaba para una empresa que desbarataba y volvía a armar las máquinas para hacerle mantenimiento. Fablam, no. Eran maquinarias para galletería y para alimentos también. Digamos que todo ese conocimiento desde niño nos lo transfirió y gracias a él desde chiquitos nosotros inventamos y experimentamos con cosas en la casa. Bueno, ¿y desde cuándo entonces tienes este negocio de hacer platos comestibles? Nosotros empezamos el año pasado, en junio, a hacer las primeras pruebas y a ver si realmente funcionaba o no funcionaba. A partir de septiembre del año pasado, ya con el acompañamiento de la Cámara de Comercio y con los mentores, nos dijeron que teníamos que ya salir al mercado con este producto para mirar a ver qué pensaba la gente, qué pensaban los restaurantes, la hotelería, y a partir de ahí de septiembre del año pasado fue que salimos al mercado. Hoy distribuimos en varios municipios de Colombia y también personas, digamos, importantes del sector económico han dado un buen punto de vista acerca de este producto. Bueno, me parece muy importante, pero a ver, cuéntanos un poco más, ¿en qué parte de la ciudad tienen ustedes el negocio? Nosotros somos una empresa colombiana, orgullosamente caleña, del distrito de Agua Blanca en Cali. Estamos ubicados en Comuneros 2, por toda la avenida Troncal, y ahí es donde tenemos nuestro emprendimiento. En la parte de los platos y fuera de los platos, ¿qué más hacen? Empezamos, ¿qué nos llevó a los platos? Fue nuestra experiencia que tenemos como fabricantes de maquinaria para conos y obleas. Entonces hace más de 10 años fabricamos este tipo de máquinas. Los mercados van cambiando, una problemática que vemos hoy en día de la contaminación, que la viví cuando fui a Buenaventura, a las playas de Buenaventura,
Eso fue en un paseo del enero pasado, nadando en el mar. Estábamos nadando acompañados literalmente de la basura. Habían vasos, plástico, había de todo. Y ese fue un momento importante para mí, lo digo porque en ese momento tomé la decisión de mirar qué podía hacer con los conocimientos que tenía. Y se me ocurrió que por qué no los pececitos, qué tal si los peces se comieran los platos que están en el mar. Y hoy en día, si por descuido nuestro un plato de estos llega al mar, los pececitos se lo comen. Claro, naturalmente, y no se mueren como las pobres tortugas que de pronto se atrancan con un pedazo de plástico, que es una cosa terrible. Llegamos a esto por la problemática que es de la contaminación y vimos que podíamos hacer historia, hacer parte del cambio haciendo este tipo de productos. Después de comerse los alimentos que son servidos en nuestros productos, el plato te lo puedes comer. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué otra fuera de los platos, qué más hacen? Empezamos con los platos. Después de los platicos ya pasamos a los vasos y también tenemos desarrollados cubiertos. Hoy en el mercado solamente tenemos los platos, pero poco a poco, a medida que vaya pasando el tiempo y que nosotros vamos terminando los equipos, vamos sacando más productos al mercado. ¿Qué sabores le están poniendo usted a los platos? ¿Siempre es dulce o puede ser salado o qué más puede ser? Iniciamos con una receta que es muy similar a la oblea. Entonces es una galleta muy agradable, sabe a oblea literalmente, solamente le falta el arequipe y sabe igual que una galleta. Las otras fórmulas en las cuales hemos hecho experimentos son con harina de maíz, harina de arroz, también de hecho hemos probado con harina de plátano y harina de amaranto, que es mucho más saludable. Ya. Bueno, estas por lo menos están muy sabrosas, es decir, usted puede decir que están muy sabrosas y de verdad es de que le podemos decir a la gente que es de varios sabores, o sea que la gente sí estaría preparada a comerse el plato. Sí, es delicioso. Bueno, ¿y engorda? Si nos comemos todos los platos, sí, nos vamos a engordar. Pero pues, más que pensar si nos va a engordar o no, es el impacto que estamos generando, ¿no? Claro. Porque un plato de plástico y icopor está causando muchísimo daño para la salud, ya que, como usted lo decía, los peces están ingiriendo el plástico, este microplástico, y nosotros nos estamos comiendo los peces. Entonces, y el agua se está contaminando gracias a esto. Cierto. Entonces, ese es como el enfoque. Este es un producto, un plato donde es desecho cero y es muy rápido, biodegradable muy rápido porque es un alimento. Claro. Basura cero. Sí, totalmente cero. Los platos son biodegradables, están hechos de productos naturales a base de harinas, harina de trigo, harina de maíz, harina de arroz. Ya estamos terminando nuestro desarrollo para hacer el vaso y los cubiertos comestibles. Bueno, pues verdaderamente que me parece supremamente interesante esta parte y ahora, después de comerciales, vamos a hablar un poquito del ejemplo de Carlos Llano. Hablemos un poquito, Carlos Alberto, pues usted es una persona que está diciendo que sí es posible ser empresario si usted vive en el distrito de Agua Blanca y ya ha ido al SENA. ¿Cómo diría usted que lo ha logrado o es que en realidad usted siempre tuvo el espíritu empresarial? Bueno, uno siempre hay una parte de uno que no se rinde y que a pesar de todas las circunstancias y todo lo que se puede vivir en el distrito, uno pensaría no hacer empresa, ¿no? Pero por fortuna, digamos que uno lo puede ayudar, primero que todo Dios, segundo el gran equipo de trabajo con el cual tenemos en la empresa, también son compañeros del SENA que han puesto muchísimo conocimiento para que esto sea una realidad. Esto solo no se puede hacer. Y ese es un ejemplo, o eso es algo que yo puedo decir a los emprendedores del distrito de Agua Blanca o de Cali en general, de que solo es muy, muy complicado. Hay que rodearse de personas buenas, de gente que tenga habilidades y conocimiento y darle la oportunidad a todos para que desarrollen cosas tan buenas como un plato o cosas mucho mejor. ¿Cuántas personas tiene usted en su empresa, Carlos Alberto? En ese momento somos 12 trabajadores, me incluyo. Ya. Somos Bueno, 12 personas. y fuera de hacer los platos, ¿ustedes también fabrican las máquinas o las importan? Son máquinas hechas acá en Colombia, diseño nuestro, y son mano de obra y diseño hecho ahí en Cali, acá en Cali, en el taller que nosotros tenemos.
Los elementos que compramos, como los aceros y los metales, sí son los que se consiguen aquí a nivel nacional, pero todo nuestro diseño y la mano de obra es totalmente colombiana. O sea que tienen como dos fábricas, una la de los platos y otra la de las máquinas. Sí, nuestro modelo de negocio, nosotros fabricamos, diseñamos las máquinas y ahora ya implementamos la producción, ya con la planta productiva. ¿Y cuántas personas tienen en lo que hacen cuando hacen las máquinas? Ahorita tenemos 2 personas fijas en el tema de producción de los platos y el resto de trabajadores están con el tema de la fabricación de la maquinaria. Bueno, ¿y qué han hecho ustedes? Pues yo me di cuenta, porque alguien me contó, que miren que hay platos comestibles. Entonces a mí me pareció eso una excelente idea. Usted dice que ustedes también van a hacer tacitas de tinto. Es correcto. Ya después de poder conocer un poco más de la experiencia con el plato, empezamos a ver hacia dónde más podíamos llegar. Entonces hicimos pruebas con el vaso de café, que es un vaso de 4 onzas, y al principio servíamos el café y totalmente se desintegraba el vaso. Pero poco a poco, y esa persistencia nos llevó a que hoy tengamos un vaso de 16 minutos con un café caliente. Queremos que ese vaso, por lo menos ahorita de aquí a junio, lograr de que dure 30 minutos y te puedas disfrutar tomándote el café y luego te puedes comer el vaso. No, eso me parece a mí maravilloso, verdaderamente, que eso pues es algo, poderse uno tomar el café y luego comerse el vaso, y además pues es como que si uno estuviera comiendo el café con galleta, pero la galleta va como después de que uno se lo come. Ya tenemos también desarrollados los cubiertos, el mezclador del azúcar para el café y un recipiente que es para llevar domicilios, que también reemplazaría tanto el uso del licopor. Bueno, ¿cómo se financian ustedes? Nos tocó con nuestros propios recursos primero hacer toda la parte de experimentación inicial. Ahora estamos ya presentando este proyecto al SENA para Fondo Emprender. Ya tocamos las puertas también con los bancos, Banco Caja Social y Banco Agrario, el cual nos ha ayudado con los primeros préstamos para poder financiar. Y también la Cámara de Comercio nos ha llevado a algunos eventos donde podemos buscar inversionistas para hacer que el proyecto vaya un poco más allá. ¿Ya han buscado inversionistas internacionales? Primero nacionales, con la Cámara de Comercio que nos ha dado una mano grandota en ese tema. Porque decir que con las herramientas que nosotros tenemos podemos dar los primeros pasos, pero para hacer que crezca mucho más y sobre todo para hacer que el costo baje necesitamos ser muy productivos y ahí se necesita dinero e invertir para que sea mucho más escalable el tema. Bueno, ¿cuáles son los sabores que serían como los más populares, por ejemplo? Mira que a la gente le gusta mucho el sabor a la olea. Entonces, aunque hemos experimentado con otros sabores, es totalmente natural y sabe igual a una olea. No le colocamos ni colorantes ni nada artificial, teniendo en cuenta de que si por descuido nuestro llega al mar, pues ese tipo de químicos no le vaya a hacer daño a los peces. Entonces estamos pensando en todo. Nuestro empaque no tiene plástico, todo está totalmente hecho en producto biodegradable. Sí, veo que tienen unos papelitos que me imagino que también son biodegradables. Son totalmente reciclables y biodegradables para que no contaminemos más el planeta y todo el producto tiene ese mismo enfoque. Definitivamente pues es una cosa novedosa y sobre todo en este momento en que hay tanta preocupación con todo el cuento del cambio climático, con todo el cuento de qué va a pasar, pues la gente sí verdaderamente está pensando que esto es una cosa innovadora y pues seguramente me imagino que en algún momento hecho en Colombia va a ser un producto que va a tener mucha acogida en otros niveles. Ustedes, por ejemplo, ¿qué están haciendo para poderlo comercializar? Bueno, lo primero que hicimos fue crear la planta piloto y buscar otros emprendedores que quisieran hacer parte del proyecto. Hay muchos emprendedores que tienen proyectos totalmente ambientales. Por ejemplo, comercializan nuestro plato con cucharitas de madera, también hacen un kit con un cepillo de bambú y todas las alternativas que hay que sean beneficiosas para el medio ambiente las suman y las comercializan. Esos han sido nuestros primeros clientes. Después ya están las empresas como el Zoológico de Cali, que ya está usando en su tienda y en sus eventos, está usando también los platos. Y a medida que vamos creciendo, también queremos que esto se conozca en muchas partes más.
Bueno, ustedes, por ejemplo, hacen algún tipo de propaganda o apenas están en el proceso de comercializarlo. ¿Tienen patente ya? Estamos ya en trámites de patentes, ya registrados. Ahora lo que queremos es que se conozca bien en Colombia. Las redes sociales nos han ayudado mucho. Digamos que las noticias que se han dado por el tema de la innovación ha hecho que se vuelva viral y que nos vean y hasta a veces los niños que hemos visto, nosotros vamos a las escuelitas a enseñar de este tema, a crear un poco de conciencia a los niños y nos lo encontramos en la calle y dicen, mire, ese señor de los platos comestibles, y eso ha ayudado mucho para que la gente conozca y hable más un poco acerca del tema. El tema de emprender es una lucha diaria. De alguna forma tenemos un espíritu que no se rinde. Persistir, persistir, persistir. Con nuestra creatividad y atrevemos a hacer cosas nuevas, vamos a hacer muchas cosas diferentes y positivas, sobre todo para salvar el planeta. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Compararía los precios que ustedes dan a los precios que la gente tendría, por ejemplo, de los platos de icopor, para los restaurantes, por ejemplo? Es una pregunta muy importante. Creemos ya o consideramos que el plástico del icopor de un solo uso ya cumplió su ciclo y gracias a la legislación también que se están implementando en los países ya está saliendo de circulación. El valor que tiene el plato comestible es muy diferente al valor que tiene un plástico del icopor. A veces lo que es barato para nosotros es caro para el planeta y eso es lo que ha hecho el plástico del icopor. Hoy en día el plato se consigue en 741 pesos, pero a medida que nosotros seamos más productivos, más eficientes en la producción, podemos bajar el costo. La planta piloto que tenemos hoy es muy pequeña, sin embargo tratamos de llegar como a un precio justo donde podamos dar a conocer este producto, pero créeme que de aquí a junio ya tendremos la planta más grande y tendremos unos mejores precios. Bueno, y en este momento usted me dice que el zoológico los compra. ¿Hay alguna otra sitio donde la gente los pueda conseguir? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, comprar sus platos, ¿a dónde voy? Bueno, hoy tenemos un punto de venta justo en la fábrica, donde nosotros los fabricamos. Ahí pueden dirigirse o pedir un domicilio para llevar los platos. Pero se pueden ordenar a través de, pongamos que alguna persona quiera hacer una fiesta y diga, yo quiero comprar esos platos. La línea de WhatsApp puede hacernos el pedido. Ah, línea de WhatsApp. ¿Cuál es el teléfono? 311-762-6360. O sea que por allí se puede llamar a través de WhatsApp y hacer el pedido y ustedes lo mandan a cualquier lado de Cali. Sí, a cualquier lado de Cali. También tenemos despacho a nivel nacional. Ah, también tienen despacho a nivel nacional. Correcto. ¿Y cómo va, por ejemplo, la distribución a nivel de Colombia? Muy bien, te digo que ha gustado mucho. Adicional de que hemos vendido en Colombia, también ya hemos hecho algunos despachos a nivel internacional y a toda parte donde el producto ha llegado lo ven como una alternativa real a este tema de la solución del plástico del icopor. Usted dice, por ejemplo, usted estudió originalmente, ¿en dónde sus primeros estudios? Bueno, los primeros fueron en casa, como te mencioné, con mi papá. Sí, después hicimos una carrera en el SENA. Pero antes, por ejemplo, ¿dónde fue su bachillerato, por ejemplo? Yo estudié en el Instituto Politécnico Municipal de Cali. Tiene sede en Villa Colombia y sede en el Central, cerca de la Universidad de Santiago de Cali. Ahí también fue muy importante porque hay una de las áreas, era un área industrial. Entonces ahí aprendimos todo el tema también, complementar el tema de máquinas y cómo hacer. Y ya finalmente pasamos al SENA donde nos enseñaron a pensar y al método para hacer las cosas. Es muy importante, esto es muy importante porque igual se dice que muchas veces de los institutos técnicos no salen verdaderamente los empresarios y estamos viendo que sí se puede y que sí se puede también ir al SENA y que sí la gente que sale del SENA puede poner su negocio propio. ¿Usted cómo se considera, por ejemplo, comparado con otras personas del distrito en esto que usted ha hecho? Bueno, es importante ver que en el distrito de Agua Blanca hay unos talentos impresionantes, ¿sí? A medida que nosotros hemos salido un poco más y hemos sido más visibles en el distrito de Agua Blanca y hemos conocido otros emprendimientos, nos hemos dado cuenta del verdadero talento que hay en el distrito de Agua Blanca, en todos los campos,
social, en el campo empresarial, en el campo de las danzas, la música, hay muchísimos talentos en el área deportiva también. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de crear empresa en esta zona donde es un poco vulnerable, pero sí se puede hacer empresa. Sí, y sobre todo es interesante porque no todo el mundo nace empresario. Entonces, pues definitivamente usted debe ser una persona que sí nació empresario. Uno tiene que llevarlo en la sangre, yo creo. Hay una parte de uno que sinceramente no se rinde y sigue y continúa, pero con unos objetivos un poco más amplios. Y usted, por ejemplo, ¿qué diría que ha sido, por ejemplo, su mayor reto, digamos? El mayor reto entre todos, pues nosotros empezamos con recursos cero, hace algunos años, con poquitos recursos, pero sí con muchas ganas. Y el reto ha sido como poder sobrellevar todo eso, reinvertir las ganancias y ser muy juicioso. Eso es algo que sí se lo debo a mi equipo, que cada día nos han ido motivando para hacer las cosas bien. Bueno, es decir, que si uno verdaderamente tiene ese reto de poder perseverar, pues verdaderamente hay muchas posibilidades con una idea tan buena como esta de salir adelante. Muchísimas gracias, Carlos Alberto, y pues le deseo muchísimo éxito y pues bueno, muchas gracias por su labor hacia el mejoramiento del medio ambiente, Carlos Muchísimas Alberto. gracias. Bueno, mucha suerte. Gracias. Y a ustedes continúen en su canal Telepacífico.